Saludos desde Iowa City. Hola y bienvenidos a nuestra conversación en vivo por Facebook sobre el COVID-19. Soy la doctora Eleanor Labadí Gómez y soy una doctora de medicina familiar en la Universidad de Iowa Healthcare. Me acompaña un especialista en enfermedades contagiosas, el doctor Jorge Salinas, para hablar sobre el COVID-19. Durante esta conversación, trataremos de contestar a todas las preguntas que sea posible. Si usted tiene cualquier pregunta o preocupación sobre el COVID-19, a favor de enviarlas en la sección para comentarios. Antes de empezar, queremos recordarles que esta conversación es solamente para ofrecerle información. Si usted está sintiendo enfermo o está preocupado por su salud, favor de buscar los servicios de atención primaria o sacar una cita por video con alguno de nuestros proveedores de atención para la salud. Doctor Salinas, buenas tardes. Gracias por hablar conmigo hoy día. Encantado. Pues vamos a comenzar con lo básico. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad producida por el virus llamado comúnmente coronavirus, pero que científicamente se llama SARS-CoV-2. Es una enfermedad predominantemente respiratoria que afecta a personas de cualquier edad y que se puede manifestar con muchos síntomas, pero entre ellos los principales son fiebre, tos, falta de aire. Sin embargo, han habido reportes de muchos otros síntomas como dificultades al oler o dificultades en el sentido del gusto, dolor de cabeza, y algunas personas también presentan síntomas del estómago, el dolor de estómago, náuseas, vómitos o incluso diarrea. ¿Cuál es el síntoma más común en personas con esta infección? Se está aún investigando, pero es posible que los síntomas respiratorios como la falta de aire y la tos sean uno de los más comunes. La fiebre ocurre también frecuentemente, pero cada edad, cada persona puede presentarse de un modo totalmente diferente. Como mencioné, hay algunas personas que solamente manifiestan problemas con el sentido del olfato y del gusto. Algunas personas solamente tienen dolor de cabeza, pero el síntoma principal son los síntomas respiratorios, falta de aire, tos. ¿Qué tan común es la fiebre en la enfermedad? Es relativamente común, cerca de la mitad o más de los pacientes con esta enfermedad tienen fiebre. Sin embargo, hay un grupo importante, la otra mitad podría no tener fiebre. Entonces no debemos sentirnos confiados por el simple hecho de no tener fiebre. ¿Y cuánto tiempo tiene que durar después de que uno esté en contacto con el virus para que empiecen a manifestar síntomas? Es interesante. Hay algunas personas que nunca van a desarrollar síntomas, pero en promedio se cree que 5 días es el periodo que pasa entre el contacto con una persona infecciosa hasta el desarrollo de síntomas. Sin embargo, eso puede prolongarse hasta cerca de 2 semanas. Uh-huh. ¿Y nos puede hablar más sobre cómo se propaga el virus? El virus del COVID se está investigando aún, pero es lo más probable que este virus se transmite por 2 vías principales. Una es la transmisión por gotas. Cada vez que una persona estornuda o tose, nosotros proyectamos unas pequeñas gotas que caen sobre los objetos. Entonces, ese es un método, la transmisión por gotas, si es que alguien tose directamente sobre nuestra cara. Y segundo es transmisión por contacto. Cuando esas gotas caen sobre objetos y nosotros vamos y los tocamos y luego tocamos nuestra cara, podemos contagiarnos de esta enfermedad. Esas son las 2 vías principales de transmisión del COVID-19. Uh-huh.
¿Y cómo es este virus diferente, por ejemplo, a la influenza o el gripe? Hay bastantes similaridades y diferencias. Son similares en el hecho de que ambos son virus respiratorios y se transmiten de un modo similar. De ese modo podemos prevenir ambos de la misma manera, con la etiqueta al toser, al cubrirnos cuando tosemos, lavado de manos frecuentes, manteniendo distancia de las personas, usando mascarillas si es que tenemos síntomas o si es que estamos en lugares públicos. Sin embargo, es diferente en el hecho de que este virus parece ser más severo en algunas personas. La tasa de mortalidad es mayor, se cree, no se sabe a ciencia cierta, pero se cree que es cerca de 10 veces más mortal que el virus de la influenza. También tiene síntomas atípicos, como hemos mencionado. Se están descubriendo nuevos síntomas. Por ejemplo, en niños hay una infección, hay una manifestación multisistémica inflamatoria que se parece a la enfermedad de Kawasaki, que por ejemplo la influenza no produce. Entonces, es un virus respiratorio, pero es más severo y tiene manifestaciones únicas también. Ujú. Hemos visto que durante la pandemia ha habido mucho desarrollo de nueva información todos los días, hasta varias veces en un día está cambiando la información que obtenemos por las redes sociales, por publicaciones. Y antes pensábamos que los niños no estaban al riesgo de contraer a la infección o que tal vez sus síntomas iban a ser más suaves. ¿Qué es lo que sabemos ahora en comparación a lo que pensábamos antes? Es muy probable que los niños tengan el mismo riesgo de adquirir esta infección que los adultos. También es cierto que en general los niños tienen un menor riesgo de desarrollar síntomas severos o incluso morir producto de la enfermedad. Y eso es bueno. Sin embargo, no todo es color de rosa. Nuevamente se están descubriendo y describiendo nuevas presentaciones severas asociadas a este virus. Como mencioné, el síndrome de inflamación multisistémica, que se parece a la enfermedad de Kawasaki, ha sido ya reportado en Italia y en Nueva York. Y eso es una enfermedad muy seria que puede afectar el corazón de los niños. Afortunadamente, la frecuencia con la que ocurre parece ser bastante baja. Sin embargo, no debemos confiarnos y creer que el COVID-19 no le hace nada a los niños. Niños y adultos debemos hacer lo posible por protegernos de esta enfermedad. Gracias por explicar esa información. Yo quisiera saber si una persona empieza a tener síntomas, pero ¿qué tal si no son los síntomas más comunes? ¿Cómo debo contactar a un doctor o cuándo debo contactar a un proveedor? En general es una buena idea conversar con nuestros médicos, si es que uno tiene un médico de cabecera al cual podemos llamar y hacer una consulta. Y esa recomendación se vuelve aún más importante en aquellas personas que tienen factores de riesgo para desarrollar enfermedad severa con el COVID-19. Entre ellas está la edad. Cada año, por encima de los 50 o 60 años, aumenta el riesgo. Entonces, si es que nuestro paciente tiene 60, 70, 80 años y tiene síntomas parecidos a los del COVID, es importante que conversen con su doctor. También aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas que pueden disminuir sus defensas, como por ejemplo la diabetes, la insuficiencia renal, la insuficiencia del hígado, pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, pacientes que tienen enfermedades cardíacas crónicas, falla cardíaca.
También deberían hablar con sus doctores. Pacientes que tienen cáncer, pacientes que están tomando medicinas inmunosupresoras, como por ejemplo prednisona o algunas otras medicinas llamadas biológicas, deberían estar en contacto con sus médicos, aun si es que los síntomas no son clásicos. Ujú. ¿Y cuál es el proceso, el procedimiento para buscar una cita por video? En la Universidad de Iowa existe un mecanismo y me parece que vamos a pasar el número de teléfono en la parte inferior de la pantalla en unos minutos. Existe un número al cual podemos llamar para programar una cita. Hay servicios de asistencia en español y en inglés para ello. Y lo que estamos realizando es, como mencionaste, una visita virtual similar a esta conversación que estamos teniendo con un profesional entrenado en la enfermedad del COVID. Y si es que el profesional cree que los síntomas son característicos de COVID, van a recomendar al paciente a venir a una cita en nuestras clínicas para hacer la prueba molecular del COVID. Nuevamente, el número telefónico para hacer la programación va a ser pasada en unos minutos y también se hacen estas videollamadas utilizando una aplicación de celular llamada MyChart. Sí, acaban de acompañarnos. El doctor Salinas y yo estamos hablando sobre el COVID-19 y cómo mantenerse seguros durante esta pandemia. A favor de compartir con nosotros sus preguntas y preocupaciones en los comentarios abajo y trataremos de ofrecerles el mayor número de respuestas que podamos. Doctor Salinas, regresando al tema de las videovisitas, ¿es necesario que yo tenga un smartphone o una aplicación para que me evalúen antes de ir al hospital o a la clínica? Si es que la tienen, podemos utilizar, pero nuestros servicios, nuestro equipo puede hacer ajustes, puede hacer una llamada por teléfono. Y si es que los pacientes no tienen acceso a estas tecnologías, vamos a encontrar siempre un medio de ayudar a nuestros pacientes. Siempre pueden venir a nuestra clínica o venir a nuestra emergencia si es que no tienen otros mecanismos. Uh-huh. Quisiera hablar más sobre las personas afectadas por el virus, por este virus. ¿Quién está siendo más afectado? En los Estados Unidos y en el estado de Iowa, las poblaciones que están más afectadas son aquellas personas que han tenido que continuar trabajando y que trabajan en lugares donde hay muchas personas y en las que hay muchas personas y en las que tienen que estar muy cerca, en lugares cerrados. Han habido muchos brotes que han sido reportados en los medios de comunicación relacionados a las plantas procesadoras de alimentos o plantas procesadoras de carne específicamente. Entonces, esas personas han tenido un riesgo mucho más alto de adquirir esa infección, pero en general, toda persona adulta o menor que esté en un lugar cerrado, cerca de otras personas, sin equipos de protección personal, sin mascarillas, sin lavarse las manos con frecuencia, está en riesgo de adquirir esta infección. Sabemos que en Iowa, en 2019, los latinos constituyen 6% de la población y hemos visto que representan casi 25% de los casos positivos en Iowa. ¿Usted puede hablar más sobre ese hecho?
entre la comunidad hispanohablante? Ese riesgo incrementado tiene que ver con las ocupaciones que muchos de nuestros compatriotas desempeñan dentro del Estado. Nuevamente, los brotes relacionados a estas industrias alimentarias han contribuido en gran medida a estos brotes. También es importante que, que esta población hispanohablante, habitante de Iowa, preste atención a las recomendaciones del sistema de salud, del Departamento de Salud del estado de Iowa, y mantenga el distanciamiento social, practique higiene de manos con frecuencia, trate de limitar sus salidas de casa y use una cobertura facial o bien mascarillas que cubran la nariz y la boca o protectores faciales de plástico que están siendo utilizados con bastante éxito. Entonces, si bien tenemos un riesgo mayor dentro de los latinos, no por ser latinos o hispanohablantes, sino por las labores que desempeñamos, hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer para reducir ese riesgo, como mencioné, dentro y fuera del trabajo. Dentro del trabajo, uno puede gentilmente sugerir a sus colegas mantener cierta distancia dentro de lo posible, utilizar nuevamente mascarillas o cobertores faciales y fuera del trabajo, hacer higiene de manos frecuente, ir a hacernos ver con los médicos si es que desarrollamos síntomas, porque es muy importante reconocer esta infección temprano para aislarnos y evitar contagiar a nuestros compañeros de trabajo o a nuestros familiares. No es verdad que toda persona, que si es que hay una persona en casa, quiere decir que el 100% de los miembros de la casa van a tener la infección. Si es que nosotros detectamos la infección a tiempo, podemos separarnos, dormir en un cuarto separado, reducir el contacto con otras personas y podemos prevenir que otros miembros de nuestra casa se infecten. Uh-huh. Una de las preguntas que hemos recibido por Facebook menciona el hecho de que hay mucha desconfianza entre la comunidad hispana en cuanto al sistema de salud. Y hay personas que temen ir al hospital si tienen síntomas, especialmente aún si tienen síntomas graves, dificultades para respirar, confusión, fiebre, deshidratación. Y hay rumores que no están cuidando bien a los pacientes en los hospitales. Y ¿qué es lo que podemos decir a nuestros familiares, los que tienen desconfianza sobre el sistema de la salud y cómo protegerse? Comprendemos su preocupación, pero deben sentirse seguros que todos los médicos que practican en el estado de Iowa practican con ética, tratan y cuidan de sus pacientes de la misma manera, sin importar el idioma que hablemos o nuestro país de origen. En la Universidad de Iowa, de un modo específico, hay una serie de médicos que hablan español. Existen también sistemas para hacer traducción, para poder comunicarnos mejor. Algunos de nuestros compatriotas han tenido que ser hospitalizados. Y aquí en la Universidad de Iowa tenemos un grupo grande de médicos que hablan español. Varios de ellos han tratado pacientes directamente y incluso, y esto ha sido publicado en los medios de comunicación, nosotros desarrollamos un sistema para comunicarse con los familiares de los pacientes en español, con un médico que hable español. Entonces, sepan que tanto la Universidad de Iowa, el hospital de la Universidad de Iowa, como otros hospitales, están haciendo todo lo posible
para ganar la confianza de los pacientes. Nosotros estamos aquí para ayudar, no estamos aquí para criticar y vamos a atender a todos los pacientes, tengan seguro o no. Nadie en ningún hospital hace averiguaciones sobre el estatus migratorio de nadie. Quien tenga síntomas, quien se sienta mal, es recomendable que se hagan ver. Podemos evitar que empeoren si es que son vistos a tiempo. Gracias. Doctor Salinas, usted habló un poquito sobre los 4 pilares en cuanto a nuestra respuesta a la enfermedad. La higiene, lavarse las manos, el distanciamiento social, también el uso de mascarillas para cubrir la boca. Y también es importante tener acceso a pruebas para el virus. ¿Usted puede hablar un poquito más sobre esos pilares en cuanto a nuestra respuesta hacia la enfermedad? Exactamente. Una de las medidas principales es la higiene de manos. A veces nosotros creemos que la higiene de manos es solamente con agua y jabón, algo que se puede hacer en casa, en los baños, etcétera. Pero cuando estamos fuera de casa, a veces es difícil encontrar un lugar donde hacer higiene de manos con agua y jabón. En ese caso, podemos utilizar sanitizantes. Me parece que yo tengo, por ejemplo, aquí un ejemplo para hacer higiene de manos con sanitizantes a base de alcohol. Son igual de efectivos, son bastante prácticos. Si es que podemos conseguirlos, debemos llevarlos con nosotros y hacer la higiene de manos antes de ingresar a una tienda, al salir de la tienda, y evitar tocar nuestra cara con frecuencia. Allí va el segundo punto, la protección facial, con mascarillas, por ejemplo. Las mascarillas podrían protegernos de adquirir la infección, pero principalmente funcionan para evitar que nosotros transmitamos la infección a otras personas. Algo que se está utilizando con bastante éxito por su comodidad son los protectores faciales, una lámina de plástico, exactamente, los protectores faciales, que son bastante ligeros, ayudan a la visibilidad, y una de las principales ventajas es que nos previenen de tocar nuestra cara directamente. Entonces, higiene de manos, porque usualmente la infección se transmite luego de haber tocado algo contaminado y luego tocar nuestra propia cara. En segundo lugar, los protectores faciales, como mencionó, y en tercer lugar, mantener nuestra distancia. Si es que, especialmente en lugares cerrados, si es que estamos en un salón de clases o en nuestro centro de trabajo, nuevamente sugerir gentilmente a la otra persona mantener por lo menos 1 a 2 metros de distancia. En los espacios abiertos, en la calle, felizmente el riesgo es mucho menor. Dado que el aire va y viene, limita la posibilidad de transmisión de estos virus. Donde tenemos que tener las mayores precauciones es al estar en lugares cerrados, sea dentro de casa, dentro del trabajo, dentro de una tienda, de un centro comercial. Allí son los lugares donde el riesgo es mayor. ¿Usted puede explicar un poco más sobre cuánto tiempo vive el virus en diferentes superficies? He escuchado que al hablar posiblemente permanezca el virus 14 minutos después de hablar, y tal vez en una persona quien tenga una voz más alta o más fuerte, pero también muchos de mis pacientes me han preguntado, si voy a la tienda, ¿cómo debo ingresar las cosas, la comida a mi casa? ¿Debo de limpiar todo por fuera? ¿Por cuánto tiempo puede permanecer el virus en las cosas que
llevó a la casa? Hay muchos factores que determinan cuánto puede sobrevivir el virus sobre superficies. Las características de la superficie, sea cartón, sea metal, en algunas de esas, sea plástico, en algunas de esas superficies el virus puede vivir por varias horas o incluso días, 2, 3, 4 días. Sin embargo, hay otros factores ambientales, la humedad, la temperatura, la radiación ultravioleta, que modifican esa duración. Es importante que si todos nosotros hacemos higiene de manos y usamos cobertores faciales al ingresar a las tiendas, el riesgo debe ser bastante bajo de adquirir el virus a través de las compras en casa. Es posible hacer algún tipo de limpieza sobre los objetos que sean fácilmente limpiables, pero hay algunos objetos en los cuales no es posible. El cartón es difícil de limpiar, no se puede pasar un trapo con jabón. Yo pienso que es más práctico traer los productos a casa, desempacarlos si es posible y luego realizar higiene de manos. Tenemos que ser bastante prácticos. A veces pecamos en exceso y tratamos de aplicar desinfectantes con spray, etcétera, y no tengo seguridad de que eso contribuya demasiado. Desempacar los productos, lavarse las manos nuevamente, podría ser suficiente. Gracias. Una de las cosas que leí anoche, que 20% de la población en los Estados Unidos vive en domicilios donde hay muchas generaciones viviendo bajo el domicilio. Y aún más entre familias hispanohablantes. Casi 30% de familias hispanohablantes viven con muchas generaciones en su casa. Y quisiera saber si yo me doy positivo por el virus y estoy viviendo con mi mamá o mi papá o tal vez un primo o alguien en mi familia. ¿Cómo puedo protegerme a mí, pero también a los demás? Exactamente, el modo de proteger a nuestros familiares dentro de casa es siguiendo estas recomendaciones de lavado frecuente de manos, coberturas faciales, mantener distancia de otras personas, evitar salir de casa salvo para lo que sea necesario, ir de compras, etcétera, evitar participar de reuniones sociales, fiestas, no es el momento para hacer ese tipo de actividades. Dentro de casa es importante la higiene con cualquier tipo de productos, así sea agua y jabón, de las superficies que son frecuentemente tocadas, mesas, manijas de las puertas. Es importante también que los adultos mayores y todas las personas que tengan factores de riesgo tratar de mantener alguna distancia de ellas, que traten de tener su propio cuarto, que coman con sus propios utensilios, que tengan su propio baño, evitar, sé que es difícil, pero evitar nuestra efusividad de abrazar, de dar besos, dejemos a los abuelos un poquito a cierta distancia. Son algunas medidas prácticas. Abrir las ventanas ahora que el clima está mejorando, que entre el aire, que entre luz, limpieza frecuente, lavado de manos, son nuestras mejores herramientas. Y si es que algún miembro de la familia desarrolla síntomas, buscar atención temprano para saber si lo tenemos o no y así aislarnos con mayor énfasis para evitar contagiar a nuestros demás miembros de la familia. Gracias. Sabemos que hay personas de tercera edad o de cualquier edad que también tienen condiciones crónicas y no necesariamente síntomas de coronavirus, pero de todos modos les da miedo venir al hospital o ir con su proveedor o doctor o doctora. ¿Qué podemos decir a nuestros pacientes quienes tienen miedo de ir al doctor?
Afortunadamente, en el estado de Iowa, dado que no hemos sufrido un brote tan calamitoso como en otros países o en otros estados, nos ha dado tiempo para que los hospitales desarrollemos una serie de protocolos para aumentar la seguridad para nuestros pacientes. Todos nuestros empleados y pacientes que visitan los hospitales pasan por un escáner que evalúa si tienen fiebre o no, y se les hacen preguntas sobre síntomas. Todo el personal de salud en nuestro hospital y en varios hospitales utilizan protectores faciales que no solamente los protegen a ellos, sino que también evitan que el trabajador de salud pueda contagiar a otra persona. Los hospitales también han desarrollado protocolos para que los pacientes, mientras están esperando su consulta, estén separados en una distancia razonable, y estamos tratando de que los pacientes entren hacia el cuarto donde van a ser vistos por el doctor de un modo rápido y eficaz. Tenemos protocolos de limpieza de superficies, de modo tal que siguiendo estos protocolos es muy probable que el riesgo de adquirir la infección en el sistema de salud, en un hospital, en una clínica, sea menor que el riesgo de adquirirlo en casa o en otros lugares a los que tenemos que atender. Entonces yo invito a todos los pacientes que no se están sintiendo bien, que hablen con su doctor, que tengan seguridad que el hospital es un lugar seguro para ellos. Tenemos los protocolos adecuados, las tasas de infección en el condado donde se encuentra el hospital de la Universidad de Iowa son bastante bajas. Entonces siéntanse seguros que el hospital ha pasado los últimos 2 meses preparándonos para poder brindar la atención que ustedes necesitan. ¿Y qué tal si una familia tiene hijos quienes necesitan sus vacunas? Los recién nacidos empiezan a recibir su primera vacuna después de nacer y después a los 2 meses, 4 meses. ¿Y qué podemos decir a a las personas en nuestra comunidad si tienen hijos pequeños, si deben posponer su cita, su chequeo para las vacunas? Yo les recomendaría que conversen con su doctor y dentro de lo posible los niños deben recibir sus vacunas. Son bien importantes, existen protocolos que a cierta determinada edad deben recibirlas y es bien importante que lo hagan. Afortunadamente el número de casos en Iowa de coronavirus no está aumentando, está relativamente estable, y especialmente en la parte este del estado, en la parte donde se encuentra nuestro hospital, la cantidad de casos es relativamente baja. Entonces los pacientes deben sentirse seguros que este es un buen momento para hacerse ver, recibir sus vacunas y recibir los tratamientos que necesitan. Gracias. Hemos visto que nuestro estado se está abriendo nuevamente y se espera que las personas vuelvan a trabajar. ¿Esto significa que estamos a salvo del virus? No, debemos mantenernos alerta. Si bien es cierto que todo el esfuerzo que el Estado en su conjunto ha puesto ha ayudado a que el número de casos no siga subiendo y no se salga de control, al suspender las clases, al no ir a trabajar si es que era posible, si es que nuestro empleador nos lo permitía, al evitar ir al cine, al teatro, a los centros comerciales, ir a la tienda solamente para lo que fuera necesario. Eso ha ayudado bastante. Cuando el Estado se reabra, cuando empecemos otra vez a ir a las escuelas, etcétera, el riesgo va a aumentar un poco. Tenemos que mantener estas medidas básicas, como por ejemplo la higiene de manos, el distanciamiento físico, la cobertura facial,
son medidas importantes y también estar atentos si es que desarrollamos síntomas, hacernos ver. No es este el momento para decir que ya esta epidemia ha pasado y vámonos de fiesta, vámonos a los restaurantes, mantengamos cierta precaución. El riesgo no ha pasado del todo todavía. El riesgo de un brote serio de coronavirus persiste y va a persistir por los siguientes meses y posiblemente 1 o 2 años. Entonces, tenemos que cambiar el modo en el que desarrollamos nuestras actividades sociales para reducir nuestro riesgo. He visto que tenemos mucho a nuestro alcance para controlar nuestro movimiento en la comunidad, nuestra actitud contra otras personas. Pero para muchas personas es difícil cambiar. No, let's see. Sí, te oigo bien, Lisa. Ok, estoy aquí, gracias. Sí. Alguien me dijo que algo iba a pasar hoy, que se me iba a descomponer algo, entonces ya pasó. Exacto, entonces vamos para adelante, está todo bien. Estaba pensando en esos 4 pilares de higiene, tener acceso a las pruebas, poder distanciarnos socialmente o físicamente y también el uso de mascarillas. Pero lo más difícil es controlar nuestra cultura. No estamos acostumbrados, especialmente entre nuestra comunidad latina. Nos saludamos a besos. Es muy importante cuando estoy con mis pacientes, los que me conocen, les doy la mano al comenzar la visita, al terminar con la visita. Y ahora, pues, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar. No, es verdad, es un cambio, pero estoy seguro que nuestra comunidad puede hacerlo, podemos prestarnos a prácticas de otras culturas. Por ejemplo, ahora yo saludo haciendo un namaste, como la gente de la India, es un saludo bastante respetuoso, saludar con las manos o con la cabeza. Es una buena práctica. Estoy de acuerdo que no es recomendable que nos estemos saludando de beso o abrazándonos, salvo que seamos miembros de una misma familia, que vivamos en la misma casa. Si no vivimos dentro de la misma casa, es mejor mantener cierta distancia, pero es verdad que en nuestra comunidad nos gusta reunirnos, nos gusta conversar. Mi recomendación para todos nuestros oyentes es que está bien, sí se puede reunir uno, pero hagámoslo afuera, al aire libre. Si es que lo hacemos al aire libre, en un parque, en la calle, vamos a poder mantener la distancia y también el flujo de aire disminuye tremendamente el riesgo de transmisión de infecciones. Entonces es posible que uno vaya a visitar a la abuela, a la mamá y nos vemos en el parque, nos vemos afuera. Si mantenemos la distancia y estamos al aire libre, es posible aún socializar, pero de preferencia evitar darse saludos de beso y abrazo. Entonces tenemos que adaptarnos a esta nueva situación. Sí podemos hacerlo. Nuestra comunidad es una comunidad que ha pasado muchas cosas, muchas dificultades, y yo pienso que estas medidas prácticas van a ser adoptadas por nuestros compatriotas y vamos a lograrlo. Yo quisiera empezar a contestar algunas preguntas por Facebook. Yo sé que nuestra audiencia está muy emocionada para recibir esta información en español y queremos contestar sus preguntas. Mavis pregunta, después de haber pasado la enfermedad, ¿cuáles son las medidas que debemos seguir? Si es que su médico ha determinado que ya la enfermedad ha pasado,
Por ejemplo, inicialmente uno desarrolla síntomas y si es que se le hace una prueba y se confirma que uno ha estado enfermo, pero si los síntomas ya se fueron y 10 días han pasado desde que la enfermedad inició, es muy probable que uno ya no sea infeccioso, que ya no pueda transmitir la infección a otras personas y podemos salir de el aislamiento. Podemos volver a trabajar si es que de ser necesario, podemos empezar a ir de compras, etcétera. En varios condados del estado de Iowa, el Departamento de Salud conversa con cada uno de los pacientes y determina cuándo su periodo de aislamiento ha terminado. Pero no tengamos temor, si es que escuchamos que, uy, mi vecino tuvo COVID hace un mes, si es que ellos ya se sienten bien, es muy probable que ya no tengan virus para infectar a otras personas y por lo tanto no tengamos temor de nuestros vecinos, aun si estuvieran enfermos, pero si mantenemos cierta distancia, estamos en la calle, no, el riesgo de transmisión a otras personas es bajo. Otro miembro de la audiencia preguntó, Juan, preguntó, ¿una persona que salió positivo puede hacerse la prueba para ver si ya no tiene el virus? La verdad es que no. Una persona que ha sido evaluada y ha tenido una prueba por hisopado nasofaringio o orofaringio, por la nariz o por la boca, y que se ha demostrado que tienen el virus, aun cuando se recuperan, si es que se hace otra prueba, digamos, una semana después, una gran cantidad de personas, una semana, 2, 3 semanas, aún un mes después de que ya se han recuperado, podrían tener una prueba positiva. No quiere decir que están enfermos, no quiere decir que son infecciosos, solamente quiere decir que la tecnología ha aumentado tanto que puede encontrar aún virus muertos dentro de nuestra vía nasal. No significa nada, no significa que estamos enfermos, y por lo tanto, si hiciéramos una prueba, podría salir positiva, pero no significa que estamos mal, que estamos enfermos, que no podemos trabajar, que no podemos abrazar a nuestras esposas, a nuestros hijos. No es el caso. El principal criterio para determinar que una persona ya no es infecciosa es basada en síntomas. Si han pasado 10 días del inicio de los síntomas y el paciente ya no tiene fiebre, no le falta el aire, en general se siente bien, esa persona prácticamente no es infecciosa y no es necesario hacer pruebas. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito sobre los mitos hacia el COVID-19. A uno de nuestros proveedores se le preguntó recientemente, ¿es el virus real? Sí, es un virus muy real. Es un virus muy real, es un coronavirus que no es único. Existen otros 6 tipos de coronavirus conocidos por la ciencia. Y estamos todos nosotros viendo, hemos visto pacientes que se enferman producto de esta infección por el coronavirus. El virus es realísimo, no crean todas esas cosas que se circulan lamentablemente en los medios de comunicación o en Facebook, en WhatsApp, etcétera. Hay muchas teorías de conspiración, de que es un virus fabricado, que es mentira, que es algo inventado por los políticos. No es cierto, esta es una infección. Todos los años, todo el tiempo existe el riesgo de que nuevas infecciones, nuevas enfermedades infecciosas emerjan en cualquier parte del mundo. Es parte de nuestra interacción como una especie humana con nuestro ambiente. Existe ese riesgo y de modo tal de que de cierto modo se sabía que podría existir una pandemia de un virus respiratorio antes de que exista este COVID-19. El virus es real, tomémoslo en serio, no lo exageremos, pero tampoco lo tomemos a la ligera. Gracias.
Otra persona preguntó, no tengo seguro, ¿cómo pagaré por esto? En la Universidad de Iowa existen mecanismos para que los pacientes no tengan que pagar por una videollamada, por ejemplo. El estado de Iowa también tiene esta iniciativa llamada Test Iowa, en la cual ellos hacen pruebas, por ejemplo, gratuitas. El estado cubre los pagos. Si una persona se enferma y necesita ser hospitalizado, no tengan temor de ir a hacerse ver. Esto ocurre todo el tiempo. Personas que no tienen seguro pueden enfermarse, y el hospital tiene una serie de mecanismos para cubrir estos gastos. Cuando uno está enfermo, nuestra mayor preocupación debe ser cuidar de nuestra propia salud. Llamen a su médico, háganse ver, no tengan temor. Si es que nos sentimos bastante mal, es nuestra mejor probabilidad de que nos vaya bien si tenemos la infección por el coronavirus, es si es que nos hacemos ver a tiempo. Gracias. ¿Se puede infectar uno más de una vez con este virus? Estamos, nuevamente, no han pasado aún 6 meses desde que hemos conocido sobre este virus, y vamos a seguir aprendiendo sobre él cada día. Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia concluyente de que uno se pueda reinfectar. En todo caso, si eso ocurre, es bastante infrecuente. Es posible que una persona, cuando lo adquiera, si es que hemos tenido la infección por el coronavirus, es posible que no nos vayamos a infectar en una semana, 2, 3, 4, un mes, 2 meses. Lo que no hay seguridad es por cuánto tiempo esa protección podría durar. Como mencioné, han pasado solo 6 meses, quizás en 6 meses, en un año, uno podría infectarse nuevamente. Pero a pesar de que han habido algunos reportes de posible infección más de una vez, parece no ser el caso. Gracias. Para algunos, el contagiarse con COVID-19 requiere que reciban cuidados intensivos, y para otros simplemente basta con quedarse aislados en su casa. ¿Por qué sucede esto? ¿Y qué tan probable es que una persona sobreviva a una infección con este virus? Es verdad, hay muchos factores que influyen en el hecho de si vamos a desarrollar una enfermedad severa o no. Hablamos de factores de riesgo de la persona, como su edad y tener enfermedades crónicas, como lo mencionamos. Mientras mayor es uno, mayor es el riesgo de desarrollar enfermedad severa. La obesidad también es un factor de riesgo reconocido actualmente. También tiene que ver la cantidad de virus a la que estamos expuestos. Si es que alguien tose cerca mío, pero yo tengo un protector facial, y por alguna razón me fuera a enfermar, es posible o es probable que mi enfermedad no va a ser tan severa que otra persona en la cual le tosieron de frente sin ningún tipo de protección. La persona estaría expuesta a una mayor cantidad de virus y podría desarrollar una enfermedad peor. Entonces, estos son algunos de los factores. Probablemente existan factores genéticos también que ocurren aleatoriamente, pero los factores reconocidos principales son edad, enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, falla renal, falla del hígado, del corazón, del pulmón. Gracias. Vamos a contestar otras preguntas por Facebook. Leandro pregunta, ¿a partir de cuándo se generan anticuerpos contra el virus? Los anticuerpos empiezan a producirse casi inmediatamente al inicio de la infección,
Sin embargo, empiezan a ser detectables por nuestros métodos de laboratorio cerca de una semana a 10 días después del inicio de síntomas. Hay una gran cantidad de anticuerpos, algunos solamente son marcadores, demuestran que nuestro cuerpo ha visto al virus, y otros anticuerpos son anticuerpos que nos brindan inmunidad, protección contra la infección. También, como mencionamos, no sabemos por cuánto tiempo estos anticuerpos nos podrían proteger, pero aparentemente brindan cierta protección por algunas semanas luego de la infección. Gracias. Regresando al tema de los protectores faciales, hoy aquí tengo mi muestra del protector transparente y también mi mascarilla que me dieron hoy día. Hoy tuve una cita para mi chequeo regular de mis ojos. ¿Y qué tan son efectivos? ¿Qué tan efectivos son los diferentes tipos de protección facial? Yo pienso que ambos tipos de protección facial son similarmente efectivos. Cualquier tipo de protección facial es mejor que no protección facial. Es muy importante que hagamos higiene de los protectores faciales, lo limpiemos cada cierto tiempo. Si vamos a usar una mascarilla, el público, la recomendación de los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos es que el público utilice mascarillas de tela y que las lave de preferencia una vez al día. Entonces, si es que lavamos nuestro equipo de protección personal o nuestras mascarillas, vamos a estar protegidos, pero no sintamos que ese tipo de barreras son un pasaporte para que nos reunamos 50 personas en una fiesta. Sí. Mantener la distancia es probablemente uno de los mayores factores protectores. Gracias. Y también hemos escuchado hay personas que tienen acceso a los protectores o mascarillas de N95. ¿Cuál es la diferencia entre ese tipo de mascarilla y la de tela y la para los que utilizamos en el hospital? Exactamente. La mascarilla o respirador N95 es un respirador que tiene una alta tasa de filtración para partículas bastante pequeñas, y en este caso, en el caso de la industria y en el caso del área médica, para evitar la transmisión de infecciones que viajan por el aire. Afortunadamente, el virus que produce el COVID-19 no parece ser transmitido a través del aire. No se sabe, no se conoce, no ha ocurrido que digamos, yo estoy enfermo aquí y puedo infectar a mi vecino en la casa del costado a través del aire, a través del viento. Eso no pasa. Entonces, las personas en sus casas, cuando van de compras, etcétera, no requieren ese tipo de respiradores especializados. Ese tipo de respiradores deben ser utilizados por los trabajadores de salud que están tratando pacientes que tienen COVID y que desarrollan procedimientos que pueden generar aerosoles. Pero en general, en el público, cuando va a la tienda, etcétera, no hay necesidad de usar un respirador N95. Yo he mencionado antes que yo prefiero, si voy a usar una mascarilla, algún tipo de cobertura facial, prefiero una mascarilla que puedo lavar y que puedo cambiar con frecuencia, en vez de un respirador que puedo utilizar por un mes seguido. Es preferible utilizar algo que puede ser limpiado con frecuencia, porque si creemos que estos nos protegen de infecciones, es porque se están contaminando, pero al nosotros tocarlo, podemos infectar nuestras manos y contagiarnos. Entonces, los respiradores N95 son reservados para usos muy específicos. La mayoría de nosotros, mascarillas simples son suficientes. Una de las cosas que creo que una gran mayoría de nosotros hemos visto en pacientes o personas, por lo general, que utilizan, por ejemplo, estas mascarillas, y se ponen la mascarilla así,
y cuando no están utilizándola, la ponen así. ¿Usted Exactamente. puede hablar un poquito sobre el protocolo de cómo llevar bien a la mascarilla? Exactamente. Eso es una, una equivocación frecuente. El problema con hacer eso de bajarse la mascarilla y ponérsela aquí abajo es que al doblarse puede contaminar nuestra cara. Luego nos tocamos, nuevamente tocamos nuestra nariz, boca, ojos y nos autoinfectamos. Lo que se debe hacer con mascarillas que tienen esas orejitas es retirarla de la orejita de ese modo. O la tenemos puesta o no la tenemos puesta y la retiramos, eh, como vas a hacer la demostración, exactamente, exactamente, y luego la ponemos aparte. Ese es el modo adecuado de retirarse una mascarilla. De lo contrario, cometemos o tenemos el riesgo de autoinfectarnos, de infectar nuestra cara, infectar nuestras manos, y de ese modo las mascarillas pueden ser contraproducentes. También hemos visto que los que tenemos acceso a estos tipos de protectores faciales, hay un buen método para llevarlos y un mal método. Por ejemplo, si me pongo mascarilla o protector, no debo de tocar la parte por fuera porque está contaminada. Y si me lo tengo que quitar, desde atrás me lo quito y me lo pongo. Y también hay oportunidad de sanitizarlo, utilizar una toalla para limpiarlo por fuera. Exactamente. Una de las cosas que más me gustan de ese tipo de protectores faciales es que evitan que nos toquemos la cara. Y entonces, para uso en la comunidad, muchas autoridades consideran que es equivalente a mascarillas. Es práctico, se puede utilizar, reutilizar, limpiar, y nuevamente y nos previene de tocar nuestra cara. Gracias. Yo creo que desde que empezamos a utilizar los protectores faciales, hemos visto qué tantas veces tenemos las ganas de tocar a la cara, a los ojos, tallar a los ojos. Tenemos que cambiar los hábitos. Es verdad, es verdad. Y a veces es difícil o imposible evitar tocarnos la cara, y es por eso que es tan importante lavado de manos. Si nos lavamos las manos con frecuencia, hay una menor probabilidad de que haya virus en ellas, y si es que nos tenemos que tocar la cara, nuestro riesgo de autocontaminarnos disminuye. Gracias. Doctor Salinas, antes de terminar con nuestra conversación, yo quisiera saber qué es lo que usted hace para cuidar a su salud mental, a salud de cuerpo, porque como ser doctor y el especialista, todos quieren una parte de su tiempo, su presencia, su información, y como doctores tenemos que protegernos a nosotros también para poder tener la energía de cuidar a los demás. Muchas de las cosas que hago yo son también recomendables para todos. Existe higiene física e higiene mental. La higiene física es tratar de salir a caminar. Yo trato de pasar bastante tiempo en mi jardín, trasplantando flores de un lado al otro, jugando con los niños. Y la higiene mental también es bien importante, tratar de desenchufarnos un poco de tantas noticias, de los medios sociales, de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, de Instagram, de TikTok, etcétera, que a veces son fuentes totales de desinformación, que dan recetas falsas de medicamentos, de medidas inefectivas, no comprobadas, no científicas, y que también asustan a nuestra población. Ya esta epidemia es bastante seria para que tengamos encima otras epidemias de desinformación, de ansiedad, de estrés, que no son necesarios, producto de sobreexposición a mala información. Entonces, tengamos mucho cuidado de dónde obtenemos nuestra información y dosifiquémosla.
Si quieren ver el noticiero, está bien, háganlo una vez al día o una vez a la semana, en vez de estar enchufado todo el tiempo. Van a ver noticias, etcétera, que dicen, la cura sale mañana. Tengan paciencia, si es que es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no sea cierto. Sí, sí, gracias por compartir esa información y me agrada saber que también usted tiene un jardín. Yo también tengo mi jardín y creo que podemos compartir la cosecha. Encantado, sí, exactamente. Le agradezco por compartir esta información con nosotros el día de hoy, doctor Salinas. Gracias a todos que nos acompañaron por Facebook Live para esta conversación. Esperamos que esto les haya servido.